Buenas noches. Mientras en la Nación continúa esta disputa poco atractiva entre el gobierno nacional y algunos grandes medios, en la provincia de Santa Fe han comenzado o se han profundizado los posicionamientos políticos. Habrán leído ustedes en las últimas horas lo que está sucediendo en el acuerdo cívico o entre las fuerzas opositoras al gobierno nacional no kirchneristas. Por un lado, y esto tiene muchísima importancia para la provincia porque de la estructura que se forme nacionalmente en buena manera derramará sobre Santa Fe, ha dicho el presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, que los socialistas se tienen que definir, o están, dijo Sanz, con Pino Solanas o con la Unión Cívica Radical. Esto luego de que el Partido Socialista, a través de una resolución de su Comité Nacional, decidiera convocar, si se quiere, a conformar un espacio de centro-izquierda. Previamente, Carrió se había pegado el portazo en el acuerdo cívico y por estas horas también Pino Solanas dice que no quiere saber nada ni con Carrió ni con los radicales, pero sí con el socialismo. Es un lío, ¿no? De codificar estas cuestiones, digamos, resulta para el gran público bastante poco entendible. Pero bueno, también hay que entender que se trata de posicionamientos en una etapa que va a desembocar en fines de 2010, principio de 2011, donde ya estarán dispuestas las candidaturas. Vamos a hablar de qué pasa con el Partido Socialista, con el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Di Polina. Y por el lado del justicialismo, no se crean que las cosas están más claras, todo lo contrario. En la provincia de Santa Fe está la duda, si converger en una interna entre reutemistas, obeidistas y kirchneristas, o ir separados. Si van juntos, digamos, si van a la interna, tienen posibilidades de que no se fuguen votos, pero a la vez, ¿cómo van a articular un mensaje para los independientes que nada quieren saber con el kirchnerismo en la provincia de Santa Fe? Y si van separados, por un lado reutemistas y obeidistas, lo que les decía antes, la pérdida de votos sería más visible y con eso sería un buen negocio para el Frente Progresista. Hay que sumarle la articulación que ha nacido en Rosario. Nosotros, yo digo un poco socarronamente, el reute pro-obeidismo. Sectores del reutemismo, sectores del pro y sectores del ex gobernador. Como verán, parece un jeroglífico, pero esto es lo que está sucediendo por estas horas con la política santafesina. Y vamos a presentarles en sociedad, hablando del justicialismo, a Oscar Cachi Martínez, que es una referencia en la ciudad de Santa Fe. Ha sacado en las últimas elecciones 70.000 votos y su participación fue fundamental a la hora de que Mario Barletta sea el intendente de la ciudad de Santa Fe, porque esa división del justicialismo no permitió que el peronismo fuese unido. Fíjense ustedes cómo desde lo teórico llegamos a lo práctico, porque esto fue lo que sucedió en la capital de la provincia. Tras la pausa, dialogamos con Martínez. Oscar Cachi Martínez, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Un gusto poder charlar contigo y la audiencia del canal. Bueno, un poco es la presentación en Rosario porque, digamos, desde el periodismo político y desde la política se decía, bueno, Cachi Martínez logró tantos votos en Santa Fe. Un poco explicar desde dónde proviene 100% santafesino, que digamos está consolidado en la ciudad de Santa Fe, pero ¿hay idea ahora de provincializar la propuesta? Sí, hace más de 2 años que nosotros hemos empezado a trabajar en el territorio de la provincia
con representaciones parlamentarias en varias ciudades, en la ciudad de Reconquista, en la ciudad de Rafaela y en la ciudad de Santa Fe, donde nosotros, después del oficialismo que conduce el Frente Cívico y Social, somos la segunda fuerza, quedando digamos, el partido justicialista en tercer lugar. En realidad mi origen es justicialista y la gran mayoría de nuestros cuadros vienen de ahí, pero digamos desde el punto de vista ideológico, en el sentido de que concebimos a la política, al gobierno y al Estado como expresiones que tienen que estar al servicio de la gente y no a la inversa. Y profundamente crítico con el proceso que el justicialismo, la matriz de poder que el justicialismo encarnó durante los últimos 20 años en función del fracaso que han tenido en el ejercicio del poder y en la representación de los santafesinos. Ahora bien, el fracaso, ¿usted no visualiza lo que pasó? Son 24 años de gobierno. Ahí está. 24 años de gobierno en una provincia económicamente rica, con una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo, con tierras fértiles, y a pesar de ello, un tercio de la población sin agua potable. Y eso no es responsabilidad de estos 2 años de gestión, sino que tiene fuerte vinculación con las gestiones anteriores. Una provincia que tiene 400.000 jóvenes sin estudios, sin capacitación para el empleo, sin cultura, sin deporte. Una ciudad de Santa Fe que se inundó 2 veces, con más de 100.000 habitantes, que tal vez, que este es un tema que se ha debatido mucho, tal vez se hubiera inundado igual, pero con una profunda discusión respecto de las cosas que no se hicieron. Y en Santa Fe no se cerraron las defensas para no tocar una cancha de golf. Y eso en una visión justicialista podríamos decir que expresa un contrasentido de su propia ideología. Una provincia que se ha convertido en extremadamente violenta a partir de una matriz de poder que no alimentó el desarrollo de las economías regionales ni permitió el despliegue de sus capacidades productivas, y que afianzó este modelo de concentración de políticas asistenciales, de clientelismo político sobre las 2 grandes ciudades, ¿no? Sobre Rosario y sobre Santa Fe. Y yo creo, la verdad, que el justicialismo, y esto fue lo que a nosotros nos llevó a alejarnos, es como que perdió el rumbo. Uno ve que la dirigencia del justicialismo que ha conducido este proceso no ha hecho ninguna autocrítica. No, es como si no hubiera pasado nada, como si todos los habitantes de la provincia de Santa Fe en realidad se hubieran equivocado. Se refiere a Reutemann y Obey, digamos. Yo tengo un especial, digamos, distanciamiento de Jorge Obey porque de verdad creo que a la hora de representar los intereses de los santafesinos no lo ha hecho. No lo ha hecho con la 125, porque hay que decirlo con claridad. A la 125 la acompañó Rossi, tratando de poner algunas cuestiones que establecieran las diferencias entre los pequeños y los grandes productores, atendiendo la cuestión de las distancias, pero también la acompañó Obey. Walter Agosto era el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y fue ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, y no se puede ser santafesino y estar en contra de la actividad agropecuaria y de la actividad finalmente después votaron en contra de la... No, votaron a favor de la 125. Bueno, después o sea, se votó a favor de la 125 con la responsabilidad de haber sido gobernador de la provincia y conocer la realidad productiva de Santa Fe. Claro, la diferenciación fue posterior a la... Claro, con el diario del lunes.
Y yo creo que este es el galimatía que nosotros no entendemos de la política provincial. Vos decís, no sé si está claro. No está claro, porque la política no tiene nada que ver con la vivencia del santafesino, del que vive en esta provincia, que padece el flagelo de la inseguridad, que padece el flagelo de un sistema de salud que no le brinda soluciones, que padece el flagelo de no tener agua potable, que padece el flagelo de un sistema educativo que no está encarnado con lo concreto, que ve cómo incluso aquellos que tienen pertenencia con el justicialismo se abandonaron viejas banderas. Hoy la línea ideológica que conduce al justicialismo, yo diría que en algún punto la definen los contadores en vez de los dirigentes políticos, y pareciera ser que el problema del justicialismo es defender el equilibrio fiscal o evitar el déficit fiscal. Y la verdad que cuando uno recorre la provincia, uno ve que los vecinos de cada ciudad importante, de cada pueblo, tienen otros problemas. El déficit en materia de financiamiento, porque hemos perdido una herramienta financiera como el Banco Provincia, el déficit de un proyecto para Santa Fe, que no es que efectivamente sea federal, ¿no? Porque uno ve que, digamos, el discurso federal está en la boca de todos, pero a la hora de definir prioridades y de construir un proyecto, todos están mirando en qué pasa en la nación. Nosotros lo que decimos es que queremos construir un proyecto para la provincia de Santa Fe, para lograr una provincia económicamente próspera, pero a la vez socialmente justa y políticamente federal, que no esté colgado ni de la campera de Reutemann, ni del saco cruzado de Kirchner, ni detrás de la cabeza de Duhalde, que esté poniendo los ojos no tanto arriba, como pareciera ser que están mirando todos los dirigentes políticos, sino mirando abajo, que hace tiempo que no se está mirando, y escuchando una demanda de los santafesinos de que efectivamente alguien los represente. ¿Usted va a participar por fuera de una interna, bueno, supuestamente contenedora entre kirchneristas, reutemistas o belistas? Yo creo que el peronismo va inexorablemente a una candidatura de Jorge Obey. Este no es un modelo inédito, este es un modelo repetido. Es decir, en todo caso están buscando, yo digo, el muleto para traer a todo ese núcleo de dirigentes que nunca han sido convocados a participar en un proyecto político para la provincia. Y la verdad que a nosotros nos va a encontrar en contra, y no creemos que en la discusión en la provincia de Santa Fe sea reutemistas kirchneristas. Yo creo que eso es mentira, porque hay una comunidad. Es decir, yo quiero recordarlo, es decir, el diputado Rossi fue secretario de Seguridad del gobierno de Jorge Obey. Obey votó la 125. Yo creo que el gran debate en Santa Fe es el pasado o el futuro. Y nosotros vivimos en un mundo que verdaderamente esta provincia le brinda enormes posibilidades, pero tenemos que actualizar el discurso, tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias, tenemos que construir un proyecto para todos, porque están dadas las condiciones, porque estamos en un mundo que en los próximos 30 años va a requerir el doble de alimentos que en la actualidad, porque nosotros tenemos todas estas ventajas que no son mérito de los que vivimos en este territorio, pero que no hemos sabido capitalizar. Hoy en la provincia de Santa Fe estamos todos hablando de las cuestiones nacionales, pero el stock ganadero ha decaído porque acá no ha habido un plan ganadero, por ejemplo, para que se disemine el conocimiento y la inseminación artificial llegue al conjunto de los productores de la provincia. No ha habido un plan para que en esta provincia no se nos mueran las vacas por falta de agua. En esta provincia que tenemos el río Salado, el Paraná con 825 kilómetros, el Carcarañá, los bajos submeridionales, la laguna La Picasa, acá se nos mueren vacas por falta de agua, para que efectivamente el sector lácteo desarrolle su industria a través, por ejemplo, de una diversidad de producción y que no exportemos leche en polvo, para que efectivamente en la provincia
utilicemos una práctica que ya en el Uruguay se está consolidando, como es el semen sexado, para duplicar los planteles en materia tambera y no que se hayan reducido los tambos como ha sucedido en los últimos tiempos, de 5.500 tambos a 4.400, para que el sector cañero, en vez de tener 2.500 25.000 hectáreas pase a 65.000, porque eso permitiría efectivamente que los ingenios de Las Tosques y Villocampo trabajen durante todo el año, para que no tiremos la maloja, que es la hoja de la caña de azúcar que ahora se quema, y podamos hacer feedlot, para que no exportemos la batata y el azúcar a Córdoba y los cordobeses sean los que hacen dulce batata, o ellos producen caramelo con el azúcar que nosotros producimos, para que no exportemos la soja en grano o en espele, sino que podamos producir carne, para que tengamos una matriz energética en la provincia de Santa Fe, no que nos pase como ahora, que las desmotadoras no funcionan porque no hay energía eléctrica, y por otro lado estamos exportando el biocombustible al exterior, para que tengamos un proyecto de piscicultura en la provincia que hoy lo tiene Formosa, lo tiene Misiones, y Santa Fe no lo tiene. La discusión política en los últimos años, a ver qué amigo se lleva el cupo exportable, y no hemos tomado conciencia de que no puede funcionar una provincia con un sistema donde lo que estamos haciendo es devastando nuestro río, afectando nuestro turismo y sosteniendo a los pescadores a través del subsidio, para que tengamos un sistema educativo donde abordemos la educación detrás de un proyecto de provincia dedicada a lo concreto, y no que pase como nos pasa ahora, que para producir alimentos balanceados estamos requiriendo, por ejemplo, zootecnista, que es una especie de, podríamos decir así, nutricionista animal, para transformar proteína vegetal en proteína animal. Los están formando en Formosa y en Capital Federal, y no en la provincia de Santa Fe, para que hagamos lo que tenemos que hacer, ser 100% santafesino y preocuparnos por las cuestiones concretas que tenemos los que vivimos en este territorio. Le pido una respuesta corta. Para hacer todo eso, en Rosario usted ¿con quiénes cuenta? ¿Qué dirigencia tiene en Rosario? Nosotros hace 2 años que estamos trabajando con Fundación Centro, con un enorme grupo de profesionales jóvenes y fundamentalmente de gente que está trabajando en la investigación de Rosario. Y en el rol que tiene que cumplir Rosario, que no solamente es el de ser, digamos, el territorio para el establecimiento de monumentos y de actos escénicos. Por ejemplo, yo creo que Rosario ha logrado un enorme protagonismo en el ámbito de la cultura, pero es evidente que Rosario tiene una desigualdad profunda que no ha sido abordada. Y creo que tiene mucho que ver con este modelo de provincia que, al no desplegar las capacidades de la región, termina poniéndole sobre las espaldas de las grandes ciudades la responsabilidad de cobijar la pobreza del interior. Uno va a Villa Gobernador Galvez y hay gente del interior que ni siquiera, y a los límites de Rosario, ni siquiera sabe dónde vive, porque viene atraído por las luces de la gran ciudad y termina combinando esa pobreza con el anonimato, el desarraigo, el abandono y con la cultura de la violencia. Y termina Rosario haciéndose cargo de una responsabilidad que no le compete, no siempre de la mejor manera. Creo que a través de un asistencialismo y un sistema de cooptación que nada bien le hace a Rosario. Y creo de verdad que Rosario tiene un rol mucho más importante, no solo en el ámbito de la provincia, sino en el ámbito del Mercosur. A mí me gustaría estar discutiendo a ver si efectivamente los santafesinos tienen la inteligencia y la capacidad para desarrollar un ferrocarril. No puede ser que el nuevo central, el único ferrocarril que efectivamente se extiende a lo largo de todo el territorio, lo administre un cordobés, y el Belgrano no haya sido desarrollado. No puede ser que Santa Fe, como provincia, no tenga un vínculo con el Uruguay para el desarrollo de un puerto en el Uruguay, para que nuestros barcos, los barcos que vienen a cargar nuestra producción, puedan completar carga en el Uruguay y no tengan que hacerlo en Santo. No puede ser que estemos pensando exclusivamente en que la política es un juego
entre 4 muchachos que se dedican a timbiar la representación de la gente como si la provincia fuera el paño de un casino que mucho daño le ha hecho a esta localidad, porque he visto gente muy humilde que termina rifando su destino en las puertas del casino, y que no entendamos que a partir del desarrollo económico, del empleo y de la dignidad vamos a construir un destino diferente. Oscar Cachi Martínez, muchas gracias por haber venido y bueno, volveremos a encontrarnos porque la campaña recién empieza. Bueno, un enorme placer poder estar contigo y a través tuyo a la nutrida audiencia de este programa. Gracias. Ya viene Eduardo Di Polina para hablar sobre el socialismo y la Cámara de Diputados. Eduardo Di Polina, presidente de la Cámara de Diputados, bienvenido al programa. Gracias, buenas noches. A ver, ¿cómo tomaron cuando leyeron el diario El Domingo, La Capital, que Sanz dice el socialismo tiene que definir? ¿O está con Pino Solanas o está con nosotros los radicales? Sí, también escuchaba antes que usted comentaba en la introducción del programa que Pino Solana decía que era compatible ir con los socialistas. Ajá. Bueno, lo importante de todo esto es que todas las fuerzas políticas ven compatible el acompañamiento o construir un espacio político con el socialismo, y eso evidentemente a nosotros nos da perspectivas políticas muy importantes. De todos modos, yo creo que estamos hablando de un espacio político que es común a los radicales, a lo que es el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe. Cuando nosotros promovimos en forma conjunta con radicales, ARI, Coalición Cívica en este caso, el sí, el GEN, la democracia progresista, fue con ese espíritu integrador y tratar de buscar las coincidencias por encima de las diferencias que puede haber que tienen todas las fuerzas políticas. De todos modos, en términos de estrategia política nacional queda mucho tiempo. Evidentemente el radicalismo tiene su visión hoy, veremos qué pasa en perspectiva hacia el año que viene, pero por supuesto que son todas posiciones respetables. Pero nosotros queremos esperar y con tiempo ir viendo cómo resolvemos de la mejor manera el tema. Cuando estuvo Wiener acá, incluso Lifchitz, los dos hablaron de atraer a Proyecto Sur. Pregunto, la articulación nacional que haga finalmente el socialismo, ¿tiene que ser la misma que en Santa Fe o puede haber matices? El criterio y el concepto es el mismo, por eso yo mencionaba anteriormente Frente Progresista, donde está integrado por todos estos partidos que actualmente lo integran y además que ha sido una experiencia política muy importante y muy positiva para nosotros, porque la realidad así lo indica. Ha superado las elecciones en sí mismo, 2 elecciones ya, y ha tenido una performance muy buena, lo que quiere decir que le hemos dado respuesta a la gente. Y muchas veces nosotros decíamos que desde el país se miraba la experiencia de Santa Fe, la del Frente Progresista. Y la idea nuestra, al menos la del Partido Socialista, es siempre reproducir, por supuesto no es un modelo que lo vamos a poder copiar textualmente, eso no existe en política, pero el criterio, el concepto de construir un espacio similar está en nuestra mente, así que la idea es trabajar un espacio donde estén integrados varios partidos, por supuesto entre ellos el Partido Radical. Y vuelvo a la pregunta del inicio, a tenor de la respuesta de Sanz, que es el presidente del radicalismo, particularmente prefiere un frente con los radicales o con Solana. Digo o porque el propio Sanz ha dicho o esto o lo otro. Es que el Partido Socialista tiene otro criterio de construcción, no es una cosa o la otra. Creo que han sido declaraciones periodísticas que por supuesto son atendibles, pero a la hora de charlar veremos cómo se desarrolla todo esto. Hoy yo ni nadie está en condiciones, y mucho más con todo el tiempo que falta de aquí a las elecciones nacionales,
por lo menos desde nuestra visión, ser tan terminantes. Yo creo que hay que hablar mucho, hay que discutir un programa primero, nosotros lo hemos dicho. Creo que el Partido Socialista quiere construir sobre una base programática y no sobre nombres y apellidos. La Argentina, cada vez que construyó sobre nombres y apellidos, tiene experiencias muy negativas, y por eso nosotros vamos a seguir insistiendo de discutir primero un programa y sobre la base de una programática empezar a delinear la estrategia y quienes representan ese espacio. Hablando de nombres y apellidos, ¿le gusta la fórmula Alfonsín Wiener? Es otro gran tema. Ricardo Alfonsín es un gran amigo nuestro, tiene, diríamos, muchas coincidencias y con quienes es un sector del radicalismo que hemos compartido muchísimas cosas. Compatible es, pero hoy no podemos aventurar que una fórmula presidencial quede constituida de tal o cual manera. Es una posibilidad cierta, real, pero no definitiva. Nosotros tenemos, insisto nuevamente, que discutir sobre la base de una programática. Por supuesto que las compatibilidades existen. Hace pocos días el gobernador Wiener lo iba a recibir a Ricardo Alfonsín, que es una buena noticia para la política nacional, porque desde el radicalismo se consolidó esta expresión política progresista que nosotros alentamos. Pero insisto, tenemos que charlar y mucho todavía. Hay coincidencias desde la Unión Cívica Radical, desde el GEN de Margarita Stolbizer, creo que de buena parte también de los comunicadores, en que finalmente van a converger estos dos nombres. Ahora bien, sea Alfonsín Wiener, sea Wiener Solana, cualquier otra articulación, ¿cómo la define el Partido Socialista? ¿Cómo se define? Eso era lo que le iba a decir. El Partido Socialista tuvo una reunión hace pocos días de Comisión Política Nacional, donde sentó las bases programáticas para ir a discutir este tema con todos los partidos aliados o posibles aliados para las elecciones del año que viene. Comenzamos con esa etapa. Allí llevamos una base programática que justamente pasado mañana nuestra mesa nacional se va a reunir con la conducción del Partido Radical a discutir este tema y a presentarle nuestra propuesta programática. Luego, bueno, iremos teniendo reuniones con las otras fuerzas políticas que encarnan cada uno de estos referentes políticos que hablábamos, Margarita, Pino Solanas, la propia Lisa Carrió. O sea, que hay un espacio amplio, hay un abanico de fuerza que con el socialismo tranquilamente pueden llegar a tener grandes coincidencias y pueden llegar a ensamblar una propuesta hacia el año que viene. Y luego, bueno, el partido orgánicamente va a discutir en función de toda esta ronda de conversaciones a su debido tiempo cuál es la estrategia electoral que se da con miras a 2011. ¿Usted considera que va a haber finalmente acuerdos? Cuando hablamos de la interna socialista o bueno, de los distintos proyectos en pugna, dicen, bueno, va a haber una interna. Creo que no. En el socialismo la última interna fue con Caballero y así terminó Caballero, digamos, fuera del partido. ¿Usted cree que esta vez puede ser distinto? Creo que es diferente, ¿no? En aquel momento se discutía el destino del partido también. Estamos hablando de los años 93, 94, en el apogeo del menemismo y donde se discutió ideológicamente cuál era el rumbo que se le tenía que dar al partido. Nuevamente triunfó la línea política de ser un partido autónomo e independiente. Y ahora, bueno, nosotros hemos transitado un camino muy importante, muy largo. El año que viene es un año donde se elige el nuevo gobernador de la provincia de Santa Fe, no hay reelección. El Frente Progresista tiene varios candidatos a gobernador, el radicalismo tiene el suyo, Barletta, y el Partido Socialista tiene 3 claros candidatos que son Giustiniani, Lischi y Bonfatti.
Siempre hemos dicho que es un tema que tenemos que abordar el año que viene y por supuesto que entendíamos no correspondía lanzar ninguna candidatura este año porque tenemos la responsabilidad de gobernar, de darle respuesta a las necesidades de la gente. Pero de todos modos es un proceso político que, bueno, el Partido Socialista siempre tuvo la capacidad de resolverlo dentro de sus cuerpos orgánicos. De todos modos, yo siempre digo que a nadie se le escapa que en la provincia de Santa Fe, por eso es distinto todo esto, existe una ley de internas abiertas, y que no es el fin de nadie si algún día el Partido Socialista no se pone de acuerdo y va a las internas abiertas. Es una posibilidad también. Vamos a agotar, como siempre ocurrió en nuestro partido, la posibilidad del diálogo, el consenso, y si no, bueno, yo creo que eso lo va a fortalecer al Partido Socialista y va a fortalecer al Frente Progresista si ocurriera que tenemos que ir a internas abiertas. De todo esto vamos a ir dialogando con Eduardo Dipolina tras el corte. Hablaba Dipolina en el bloque anterior de 3 candidatos que lo hemos dicho acá hace tiempo, se perfilan, es decir, Bonfatti. Yo creo que finalmente Bonfatti no va a ser candidato por cuestiones de conocimiento general. Tal vez Bonfatti después venga a Rosario o no, ser candidato a Rosario. Giustiniani, que es el más conocido territorialmente en la provincia de Santa Fe, y Lifchitz, que tiene una responsabilidad institucional muy importante como intendente de Rosario. ¿Usted comparte este análisis? Creo que son 3 compañeros nuestros que con posibilidades. También entiendo de que habla muy bien de nuestro partido. Que tengan 3. Que tengamos 3 candidatos realmente, y buenos candidatos los 3, porque realmente son buenos candidatos, donde yo tengo una alta valoración de los 3 compañeros. Pero más de Giustiniani. No, sí, por supuesto que con Rubén hemos compartido toda una vida de militancia y tenemos grandes coincidencias a la hora del análisis político, ¿no? No solamente militantes, sino en el análisis político. Las afinidades, por supuesto, se dan con Rubén Giustiniani. A ver, uno me estima que a la hora de definir las candidaturas se juntarán alrededor de una mesa los 10, 12 referentes más importantes del socialismo y dirán el candidato para la provincia es este, el candidato para Rosario es este otro, ¿o no? Digo, porque habló usted de la posibilidad de una interna. No, siempre en el partido hemos trabajado de esa manera, hemos reunido los cuerpos orgánicos con los compañeros de mayor responsabilidad del partido, con mayor representatividad también, y en esa mesa siempre hemos encontrado un punto de coincidencia. Si eso es posible, es lo que todos queremos. Usted como presidente, como titular de un rol institucional clave, presidente de la Cámara de Diputados, observa que la división del justicialismo que aparece a priori en lo político a la hora de ir por el lado del kirchnerismo, del rautemismo, del obeidismo, puede quedar zanjada en una lista común, o que sería, si se quiere, o sea, demasiado abusivo para la sociedad? Es muy difícil contestar esa pregunta, y mucho más no estando dentro del Partido Justicialista, porque realmente también es un nivel de complejidad muy grande lo que ocurre en el PJ santafesino. Escuchábamos recién a Cachi Martínez, que hacía un análisis de lo que ocurría y tiene una complejidad enorme. Creo que compatibilizar 2 sectores tan antagónicos no debe ser sencillo, pero de todos modos yo voy a respetar la realidad del Partido Justicialista como lo hice siempre, y voy a esperar a ver qué sucede, pero no me cabe duda de que la conflictividad que hay y la complejidad política es muy importante dentro del PJ. Esa complejidad le ha permitido al socialismo en la Cámara de Diputados
manejar con mayor comodidad, si se quiere, la cuestión de gobierno? Porque a la hora de posicionarse veo a los peronistas, se ataca a Reutemann, defienden los reutemistas, se ataca a Obeid, defienden los obeidistas. En general, primero, por supuesto, siempre el criterio político nuestro fue el del diálogo, el consenso permanente con todos los sectores de la oposición. Y hay que destacar que el Frente Progresista tiene mayoría propia. Entonces eso nos da un grado de manejo político importante, pero nosotros nunca dejamos de agotar el diálogo con la oposición, siempre fue así. O sea, cada proyecto que ingresó intentamos el diálogo. En la mayoría de las veces el justicialismo votó en forma conjunta. Es muy difícil que verlos, aún en la Cámara de Diputados y a pesar de la interna que tienen, verlos votando divididos. ¿Y usted cree que se habló en algún momento, el peronismo pone trabas, el propio gobernador lo dijo, es un problema para la gobernabilidad? ¿Cómo está hoy por hoy la relación institucional? Es que a la hora de discutir proyectos de trascendencia, de magnitud, ha ocurrido eso, fundamentalmente en el Senado. Hay que recordar que a fin de año pasado, cuando llegó el proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados, que constitucionalmente y políticamente, por el grado de legitimidad que tiene el gobierno de la provincia, le corresponde al Ejecutivo elaborar el presupuesto. Bueno, ocurrió todo lo contrario, y creo que debe ser el único caso en la historia que se envía un presupuesto y en el Senado, fundamentalmente con la lapicera de Mercier, se modificó todo el andamiaje del presupuesto y se aprobó otro presupuesto. ¿Por qué? Porque el justicialismo en el Senado tiene los 2/3 de los votos y eso le da un grado de peso político a la hora de tratar los proyectos de ley. Y ocurrió eso. Por eso, evidentemente, la interpretación es muy clara. Y cuando hay proyectos de esa naturaleza, como por ejemplo la reforma tributaria, que estaba incluida en este debate, ocurrió lo mismo. Entonces, no se ha permitido que el gobierno de la provincia lleve adelante su política económica como entiende debe ser. Y por eso el gobernador ha dicho en más de una oportunidad que ponen palos en la rueda. El justicialismo ha denunciado hechos de corrupción, lo cual ha sido una novedad en los últimos meses, puntualmente con el tema de la autopista. ¿Hubo desprolijidades en la adjudicación directa? Evidentemente no es lo que el gobierno deseaba, pero se encontró en una situación de emergencia y no podía dejar la autopista a la deriva. Lo importante aquí, nosotros nunca fuimos del criterio político de dar concesiones en forma directa, pero fue en forma precaria, momentánea, de 2 o 3 meses, fue una cosa muy breve y ya el gobierno ha convocado a licitación, ya han comprado 4 empresas los pliegos y a corto plazo va a ser otorgada como corresponde la licitación. Así que en ese sentido tenemos la tranquilidad que se apeló a un mecanismo de emergencia. Leía días atrás declaraciones de Raúl Lamberto, que en septiembre ingresaba un proyecto de reforma constitucional a la legislatura. Usted como presidente, ¿qué viabilidad le da a esta iniciativa? Primero, el gobierno está cumpliendo con una propuesta programática, el gobierno del Frente Progresista, una propuesta programática es que el de la reforma constitucional. El gobernador Wiener lo anunció el 1 de mayo a todo esto, como corresponde y en la campaña electoral también. Ahora, como todos sabemos, para reformar la Constitución necesitamos mayoría especial en ambas cámaras. O sea, ¿qué significa esto? Que necesitamos el acuerdo del Partido Justicialista. Al día de la fecha no conocemos ni tenemos ningún indicio que el justicialismo esté de acuerdo en reformar la Constitución. De todos modos, nosotros vamos a cumplir enviando el mensaje a la legislatura, veremos qué pasa a partir de allí, pero también hay una cuestión que todos entendemos, la Constitución de la provincia de Santa Fe es muy antigua, no está a la altura de los requerimientos del funcionamiento institucional, económico, social que requiere la provincia de Santa Fe. Eso perjudica la calidad de vida de los santafesinos,
porque hablamos de nuevos institutos, hablamos de autonomía de municipios y comunas, hablamos de un nuevo sistema electoral, del Consejo de la Magistratura, de los nuevos derechos que están consagrados en la Constitución Nacional en materia de derechos humanos, bueno, de muchos temas que son trascendentales para la vida de los santafesinos. Entonces, llegamos a un punto que siempre ocurre lo mismo, se especula políticamente si a quién le conviene, al oficialismo, por qué promueve la reforma constitucional. Y entonces estamos siempre en el mismo punto, cuando gobierna el justicialismo o cuando gobierna el Frente Progresista. En este caso nosotros entendemos que es una posibilidad que se llegue a un acuerdo político entre las principales fuerzas de la provincia de Santa Fe, si no se logra el consenso de modificar la Constitución, que en el año 2012 gane quien gane las elecciones el año que viene, el compromiso de todos los partidos políticos de reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe. Más allá de la reforma constitucional, de la autonomía para las grandes ciudades, ¿qué proyecto anida en la Cámara o está incubándose en el socialismo que puede ser muy importante para los santafesinos de acá a lo que resta de la gestión del Frente Progresista? Aquí hay un tema pendiente y lo hablábamos antes, que es la reforma tributaria en la provincia de Santa Fe, que es muy regresiva, que hace muchísimos años que no se modifica y que es una deuda enorme que hay con todos los santafesinos porque se habla de justicia. Yo creo que ese es un tema que nosotros no lo vamos a resignar, vamos a intentar nuevamente en algún momento, este año ya no lo podemos hacer porque fue tratado y rechazado, pero bueno, el año que viene seguramente es uno de los grandes temas que vamos a promover. También por supuesto que el andamiaje del presupuesto que promueva el Ejecutivo Provincial es determinante para la calidad de vida de los santafesinos. Los recursos que pueda dar una futura reforma tributaria, más los recursos que tiene el Estado en calidad de todas las materias que tenga, garantiza los derechos fundamentales de la gente, educación, salud, seguridad, obras públicas, o sea que son temas fundamentales que hacen a un gobierno y que hacen a la calidad de vida de la gente. ¿El futuro político de Eduardo Di Polina cuál va a ser? Porque se habla de candidato a gobernador o Giustiniani o Bonfatti o Lifchitz. Se habla de candidaturas a intendente, hay muchos nombres. ¿Cuál es su intención? Mi intención es, como lo he hecho a lo largo de toda mi militancia, ponerme a disposición del Partido Socialista y en función de ello definir cuál va a ser mi futuro. Una linda manera de no decirme nada. No, pero es la realidad. Bueno, estuvimos hablando con Eduardo Di Polina, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Hacemos el último corte, conclusiones y se va el programa. Habrán escuchado, tras las declaraciones de los protagonistas que tuvimos hoy en el programa, que la política, como decíamos hace 7 días, vuelve a tomar protagonismo. Imagínense lo que va a hacer esto hacia fines del año o hacia principios del año próximo. Me quiero despedir con un rumor que me llegó. Es solamente eso, un rumor. Pregunto, ¿el gobierno nacional, atento a las circunstancias políticas que se están dando en ese plano, adelantará las elecciones? Lo dejo en fórmula de pregunta. Nos reencontramos en 7 días. Muchas gracias. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me